Una semana antes de Año Nuevo, escuché casualmente a mi nuera y mi hijo planear dejarme con 5 niños mientras ellos se escapaban a descansar. Las palabras que siguieron me partieron el corazón en pedazos que jamás pensé que podrían romperse. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Me llamo Carmen, tengo 65 años, y por los últimos 8 años he vivido en la casa de mi hijo Miguel y su esposa Patricia. Cuando murió mi esposo Roberto, Miguel insistió en que viniera a vivir con ellos. Mamá, los niños te necesitan, y tú nos necesitas a nosotros. Me había dicho con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. En ese momento, con el dolor tan fresco de perder al amor de mi vida, sus palabras sonaron como un salvavidas. Vendí mi pequeña casa, la que Roberto y yo habíamos comprado cuando Miguel era apenas un bebé. Con ese dinero ayudé a pagar la hipoteca de esta casa más grande donde ahora vivimos todos juntos. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba ayudando a mi familia a prosperar mientras yo encontraba un nuevo propósito cuidando de mis 5 nietos. Isabela de 12 años, los gemelos Carlos y Diego de 10, pequeña Sofía de 8, y el bebé de la familia, Mateo de 6 años. Durante estos años, mi rutina ha sido la misma todos los días. Me levanto a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de toda la familia. Despierto a los niños, los ayudo a vestirse, empaco sus almuerzos, los llevo a la escuela. Cuando Patricia y Miguel se van a trabajar, yo me quedo organizando la casa, lavando ropa, preparando la cena. A las 3, recojo a los niños de la escuela, los ayudo con las tareas, los llevo a sus actividades extracurriculares. Para cuando Patricia y Miguel llegan a casa, la cena está lista, los niños están bañados, y todo está en orden. Los fines de semana, mientras ellos salen con amigos o van a eventos sociales, yo me quedo cuidando a los 5 niños. Mamá, eres un ángel, me dice Miguel cada vez. No sé qué haríamos sin ti. Y yo sonrío, sintiéndome útil, sintiéndome necesaria. Porque después de perder a Roberto, necesitaba sentir que mi vida tenía sentido. Pero esa tarde del 24 de diciembre, cuando regresé temprano de hacer las compras para la cena navideña, mi mundo se desplomó. Los niños estaban en la sala viendo televisión, y yo fui directamente a la cocina a guardar las cosas del mercado. La cocina está conectada con el comedor por una abertura en la pared, y desde ahí se puede escuchar perfectamente lo que se dice en la sala familiar. Miguel y Patricia estaban sentados en el sofá, hablando en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Ya tengo todo arreglado para el fin de año, le decía Patricia a Miguel. El hotel en la playa, el spa, todo pagado. Necesitamos estas vacaciones, Miguel. Han sido meses terribles con tanto estrés en el trabajo. ¿Pero qué hacemos con los niños? Tairo, preguntó Miguel. No podemos llevarlos, el hotel es solo para adultos. Patricia se rió. Un sonido que me heló la sangre. ¿En serio? Tu mamá se queda aquí, obvio. Para eso está. Pero son 5 niños, Patricia. Y por 4 días completos. ¿Y qué? La voz de Patricia se volvió fría, calculadora. Esa vieja perezosa se queda en casa mientras nosotros nos matamos trabajando y cuidándolos todo el año. Es lo mínimo que puede hacer. Además, no es como si tuviera una vida propia o planes importantes. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía una bolsa de verduras. ¿Vieja perezosa? ¿Yo que me levanto antes que todos, que me acuesto después que todos, que no he tenido un día libre en 8 años? No sé, Patricia. Miguel sonaba dudoso. Tal vez deberíamos preguntarle primero. ¿Preguntarle? Patricia soltó una carcajada áspera. Miguel, por favor, tu madre no tiene derecho a quejarse. Vive aquí gratis, come gratis. Nosotros pagamos todo. Lo menos que puede hacer es ganarse su sustento cuidando a sus nietos cuando la necesitamos. Supongo que tienes razón. Miguel suspiró. Ella siempre está disponible cuando la necesitamos. Exactamente. Y no es como si fuera tan difícil. Solo tiene que darles de comer y asegurarse de que no se maten entre ellos. Cualquier persona puede hacer eso. Cualquier persona. Como si 8 años de dedicación completa fueran algo que cualquiera podría hacer. Como si conocer las alergias de cada niño, sus miedos nocturnos, sus comidas favoritas,
sus personalidades únicas, fuera algo sin valor. Además, continuó Patricia, será bueno para ella. Le dará algo que hacer en lugar de estar siempre revoloteando por ahí, tratando de meterse en nuestras conversaciones. Revoloteando. Así me veía ella cuando trataba de ser parte de las conversaciones familiares, cuando intentaba opinar sobre las decisiones que afectaban a todos nosotros. Solo le decimos mañana, siguió Patricia. No como una pregunta, sino como un hecho. Mamá, necesitamos que cuides a los niños del 31 al 3 de enero porque tenemos planes importantes. Punto. No hay discusión. ¿Y si dice que no? Preguntó Miguel, aunque su tono sugería que esa posibilidad ni siquiera la consideraba real. Patricia se rió otra vez. Ese sonido cruel que ahora reconocía por lo que era. ¿Decir que no, Miguel? Tu madre nunca dice que no. Es demasiado. Conveniente para ella mantener su posición aquí. Sabe que sin nosotros no tendría dónde ir. Sin ellos no tendría dónde ir. Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas, como si mi propia casa, la que vendí para ayudarlos, nunca hubiera existido. Como si todos mis ahorros, invertidos en esta familia, fueran invisibles. Dejé las bolsas del mercado en el suelo y me apoyé contra la pared, sintiendo como si me fuera a desmayar. Durante 8 años había creído que era una abuela querida y respetada. Durante 8 años había pensado que mis sacrificios eran valorados, que mi presencia era deseada. Pero la verdad era que era vista como una empleada doméstica gratuita. Una niñera que no se podía quejar porque técnicamente vivía gratis en una casa que yo misma había ayudado a pagar. En ese momento, Isabela entró a la cocina. «Abuela, ¿estás bien? Te ves muy pálida». La miré a ella, mi nieta mayor, y por primera vez en años vi la situación desde afuera. ¿Qué ejemplo les estaba dando a estos niños? ¿Que las abuelas existen solo para servir? ¿Que el amor se demuestra siendo invisible y disponible las 24 horas? Estoy bien, mi amor, le mentí, obligándome a sonreír. Solo un poco cansada, pero no estaba bien. Y esa noche, mientras toda la familia cenaba la comida que yo había preparado, mientras escuchaba a Miguel y Patricia actuar como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran desgarrado el corazón esa tarde, supe que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Por primera vez en 8 años, comencé a preguntarme si esta vida que había construido alrededor de ser útil para otros valía el precio que estaba pagando con mi propia dignidad. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Patricia resonaban en mi cabeza como campanas funeral. Vieja perezosa. No tiene derecho a quejarse. Vive gratis. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, mirando el techo de la pequeña habitación que Miguel había convertido para mí cuando llegué aquí. Era el cuarto más pequeño de la casa, el que originalmente había sido diseñado como oficina. No tenía ventana grande, solo una pequeña que daba al patio trasero. Cuando me mudé, Miguel había dicho, «Es perfecto para ti, mamá, privado y tranquilo». Ahora me daba cuenta de que era el cuarto que menos molestaba a su nueva vida familiar. Mientras las horas pasaban en la oscuridad, comenzaron a llegar los recuerdos. No los buenos que había estado alimentando durante años para justificar mi situación, sino los otros. Los que había estado empujando hacia el fondo de mi mente porque dolían demasiado. Recordé la primera Navidad después de mudarme aquí. Había pasado días preparando todos los platillos tradicionales que a Miguel le gustaban desde niño. Tamales, ponche, buñuelos, todo hecho desde cero con el amor de una madre que quería que su hijo sintiera que la tradición familiar continuaba a pesar de la muerte de Roberto. Cuando llegó la hora de la cena, Patricia había comentado, «Carmen, creo que hiciste demasiada comida. La próxima vez mejor coordinemos. Yo también sé cocinar». La forma en que lo dijo, delante de todos los invitados, me hizo sentir como una intrusa en lo que solía ser mi dominio natural como madre. Recordé también el cumpleaños de Isabela hace 2 años. Había estado semanas planeando una fiesta sorpresa, coordinando con las madres de sus amigas, preparando decoraciones. Pero Patricia se enteró y me confrontó. «Carmen, aprecio tu entusiasmo, pero yo soy su madre. Estas decisiones me corresponden a mí». La fiesta se canceló y se rehizo según la visión de Patricia. Isabela nunca supo que yo había organizado todo originalmente. Luego estaba el episodio con la escuela de los gemelos Carlos y Diego.
El año pasado tuvieron problemas académicos y yo había estado ayudándolos todas las tardes con tareas extras, llevándolos a tutoría los fines de semana. Cuando sus calificaciones mejoraron dramáticamente, la maestra quiso conocer a la madre tan dedicada. Patricia fue a la reunión y recibió todos los elogios por el progreso de los niños. Nunca mencionó mi nombre. Y estaba Sofía. Mi pequeña Sofía había estado teniendo pesadillas terribles durante meses. Todas las noches se despertaba llorando y corría a mi habitación. Yo la consolaba, le leía cuentos, me quedaba con ella hasta que se volvía a dormir. Una mañana, Patricia me dijo, «Carmen, tienes que parar de malcriar a Sofía. Está muy apegada a ti y eso no es saludable. Una niña debe consolarse sola». Cuando intenté explicar que las pesadillas eran normales a su edad, que solo necesitaba tiempo y paciencia, Patricia me cortó. «Yo soy su madre, Carmen. Yo sé que es mejor para ella». A partir de ese día, cuando Sofía venía a buscarme en las noches, yo tenía que devolverla a su cuarto. Escuchar sus sollozos desde mi habitación fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida como abuela, pero quizás el recuerdo más doloroso era del Día del Padre el año pasado. Los niños habían hecho dibujos en la escuela para celebrar a sus papás. Mateo, el menor, había hecho 2 dibujos, uno de Miguel y otro mío. En el mío había escrito con su letra temblorosa de 6 años, para abuela Carmen, mi segunda papá. Cuando Patricia lo vio, arrugó el papel y lo tiró a la basura. «Mateo, solo hay un Día del Padre y es para papá Miguel, no para abuela». Encontré el dibujo esa noche cuando saqué la basura. Estaba arrugado pero intacto. Lo planché cuidadosamente y lo guardé en mi gaveta. Era la primera vez que alguien me había reconocido como una figura paternal en la vida de estos niños, dado que Roberto había muerto antes de que pudieran conocerlo realmente. Cuando llegó la mañana del 25 de diciembre, bajé a la cocina como todos los días a las 6 en punto. Miguel ya estaba ahí, tomando café y revisando su teléfono. «Buenos días, mijo», le dije, tratando de mantener mi voz normal a pesar del nudo en la garganta. «Buenos días, mamá», respondió sin levantar la vista. «¿Puedes hacer huevos revueltos hoy?» Patricia está antojada. «Por supuesto», respondí automáticamente, como había respondido a miles de peticiones similares durante 8 años. Mientras batía los huevos, Miguel se aclaró la garganta. «Mamá, Patricia y yo necesitamos hablar contigo sobre algo». Mi corazón se aceleró. Sabía exactamente lo que venía. «Dime, mijo». «Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de tomar unas vacaciones muy necesarias para fin de año. Solo 4 días, del 31 al 3 de enero. Nos seguí batiendo los huevos, sin mirarlo. Qué bueno que puedan descansar. La cosa es que necesitamos que te quedes con los niños. Sé que es mucho pedir, pero... ¿Es una pregunta o una declaración?», interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi directness. Miguel parpadeó, confundido. «¿Perdón?». Me volteé para mirarlo. Por primera vez en años, realmente lo miré. Vi a un hombre de 42 años que había aprendido que su madre siempre diría que sí, que siempre estaría disponible, que nunca cuestionaría nada. «Te pregunto si me estás pidiendo mi opinión o si me estás informando de una decisión que ya tomaron». Se veía incómodo. «Bueno, supuse que no habría problema. Nunca has tenido problema antes. Nunca me han preguntado antes», respondí. «Siempre han asumido». Patricia entró en ese momento, usando su bata de seda, el pelo perfectamente arreglado a pesar de ser temprano. «Buenos días», dijo fríamente, mirándome como si fuera una empleada doméstica que había hablado fuera de lugar. «Miguel me estaba contando sobre sus vacaciones», dije, sirviendo los huevos en los platos. «Ah, perfecto». Patricia sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Sabíamos que podrías contar contigo, Carmen. Siempre puedes». Algo en su tono, la forma en que dijo «siempre puedes», como si fuera una orden disfrazada de cumplido, activó algo dentro de mí que había estado dormido por años. «Necesito pensarlo», dije. El silencio en la cocina fue tan profundo que se podía escuchar el reloj de la pared haciendo tic-tac. «¿Pensarlo?», a Patricia repitió, como si hubiera dicho que necesitaba pensarlo antes de respirar. «Sí», dije, manteniendo mi voz calmada. «Es una responsabilidad grande. 5 niños por 4 días. Necesito considerar si puedo manejar todo sola».
Vi a Miguel y Patricia intercambiar una mirada que no sabían que pude interpretar. Era la mirada de dos personas que acababan de darse cuenta de que su empleada doméstica gratuita tal vez no era tan controlable como habían pensado. En ese momento supe que había cruzado una línea invisible. Ya no era la Carmen que siempre decía que sí, que siempre estaba agradecida, que nunca cuestionaba nada. Los siguientes días fueron extraños. Patricia y Miguel actuaban normalmente conmigo, pero podía sentir la tensión debajo de la superficie. Me sonreían cuando necesitaban algo, pero había una frialdad nueva en sus ojos, como si mi simple «necesito pensarlo» hubiera cambiado algo fundamental entre nosotros. No les había dado una respuesta definitiva sobre cuidar a los niños durante sus vacaciones. Cada vez que sacaban el tema, yo decía, «todavía estoy pensando», o «déjame ver cómo me siento esos días». Podía ver la frustración creciendo en Patricia especialmente. Estaba acostumbrada a que yo fuera predecible, manejable, pero mientras ellos esperaban mi respuesta, yo estaba ocupada con algo completamente diferente. Por primera vez en 8 años, estaba haciendo planes que no incluían a esta familia. Todo comenzó con una llamada telefónica que hice el 27 de diciembre. Marqué un número que había encontrado en una revista que alguien había dejado en el consultorio del doctor la semana anterior. Era de Villa Esperanza, una comunidad residencial para adultos mayores a unos 40 minutos de aquí. Villa Esperanza, habla Mónica. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, dije, cerrando la puerta de mi cuarto y hablando en voz baja. Quisiera información sobre sus apartamentos disponibles. Por supuesto, señora. ¿Es para usted o para algún familiar? Para mí, respondí, y decirlo se sintió como saltar de un acantilado. Mónica me explicó que Villa Esperanza no era un hogar de ancianos tradicional, sino una comunidad de vida independiente para personas mayores de 55 años. Apartamentos propios, actividades opcionales, servicios de comida si se deseaban, pero completa autonomía para los residentes. ¿Podría visitarnos?, me preguntó Mónica. Tenemos tours todos los días a las 2 de la tarde. Sí, dije antes de poder arrepentirme. ¿Qué tal mañana? Al día siguiente, mientras Patricia y Miguel estaban en el trabajo y los niños en sus actividades de invierno, tomé el autobús hacia Villa Esperanza. No había manejado en años. Cuando llegué aquí, Miguel había insistido en que ya no necesitaba mi carro. ¿Para qué, mamá, si nosotros te llevamos a todos lados? Había vendido mi pequeño Honda y dado el dinero a la familia para emergencias. Villa Esperanza era más hermosa de lo que había imaginado. Edificios bajos de color beige, con jardines bien cuidados, senderos para caminar, una biblioteca, un centro comunitario. Los apartamentos eran pequeños pero completos. Sala, cocina, habitación, baño. Tenían grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Muchos de nuestros residentes se mudaron aquí después de vivir con familia, me explicó Mónica mientras recorríamos las instalaciones. Es común que después de enviudar las personas vivan con hijos o familiares, pero luego deciden que quieren recuperar su independencia. ¿No se sienten solos?, pregunté. Mónica sonrió. Al contrario, mire, me señaló hacia la terraza del centro comunitario donde un grupo de señoras jugaban cartas y se reían. Aquí hay gente de su misma edad, con intereses similares, experiencias parecidas. Muchos nos dicen que se sienten menos solos aquí que viviendo con familia. Me mostró un apartamento disponible en el segundo piso. Era pequeño pero acogedor, con una cocina donde podría preparar mis propias comidas, una sala donde podría ver mis propios programas de televisión, una habitación donde podría dormir hasta la hora que quisiera sin que nadie me necesitara. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. Cuando me dijo la cifra, hice cálculos mentales. Tenía ahorros que Miguel y Patricia no conocían. Dinero que Roberto me había dejado en una cuenta separada con instrucciones específicas de que era solo para mí. Por si algún día necesitas tu independencia, me había dicho antes de morir. Como si hubiera sabido que este día llegaría. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Por supuesto, pero le recomiendo que no espere mucho. Los apartamentos en este piso se van rápido porque tienen las mejores vistas. En el autobús de regreso me sentía mareada, no por el movimiento, sino por la magnitud de lo que estaba considerando. Por primera vez en 8 años, estaba pensando en mí misma,
en lo que yo quería, en lugar de en lo que mi familia necesitaba de mí. Cuando llegué a casa, Sofía corrió hacia mí como siempre hacía. Abuela, ¿dónde estuviste? Te busqué para que me ayudaras con mi proyecto de ciencias. La abracé, respirando el olor de su champú de fresa. Perdón, mi amor. Tuve que hacer unas cosas. ¿Te ayudo ahora? Mientras la ayudaba a construir un modelo del sistema solar, ella me preguntó, Abuela, ¿es cierto que mamá y papá se van de vacaciones sin nosotros? Es posible, dije cuidadosamente. Isabela dice que se van a ir y que tú te vas a quedar cuidándonos. Pero yo escuché a mamá hablando por teléfono y sonaba enojada. Decía algo de que no sabía si ibas a cuidarnos. Mi corazón se partió un poco. Los niños estaban escuchando, sintiendo la tensión, preocupándose. Durante años había absorbido todos los conflictos para que ellos no tuvieran que sentirlos. Pero ahora, por primera vez, ellos estaban viendo que la abuela no siempre decía que sí a todo. ¿Tú no nos quieres cuidar? Me preguntó Sofía con ojos grandes y tristes. Claro que los quiero, mi amor, le dije, tomando sus pequeñas manos. Los quiero muchísimo, pero a veces las personas grandes tenemos que tomar decisiones difíciles. ¿Cómo cuando mamá dice que no puedo comer helado antes de la cena? Algo así. Sonreí. Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, saqué una hoja de papel y comencé a escribir. No una carta de enojo o recriminaciones, sino una carta simple y directa. Expliqué mi decisión, mis razones, mis sentimientos. No culpaba a nadie, pero tampoco me disculpaba por poner límites. Al día siguiente, el 29 de diciembre, llamé a Villa Esperanza. Mónica, habla Carmen, la señora que visitó ayer. Carmen, ¿cómo está? Quiero el apartamento, dije sin rodeos. ¡Qué maravilloso! ¿Cuándo le gustaría mudarse? Miré el calendario en la pared de la cocina. ¿El 31 de diciembre sería posible? Hubo una pausa. Eso es en 2 días. ¿Estás segura? Completamente segura. Bueno, si puede venir hoy a firmar los papeles y dar el depósito, creo que podemos arreglarlo. Tenemos un servicio de mudanza que puede ayudarla. Después de colgar, fui a mi habitación y comencé a empacar silenciosamente. No tenía muchas cosas propias. Durante 8 años había ido eliminando pertenencias para no abarrotar la casa de Miguel y Patricia. Mis libros favoritos, mis fotos con Roberto, mi ropa, algunas joyas, algunos platos especiales que habían sido de mi madre. Todo cabía en 3 maletas. Cuando Patricia llegó del trabajo esa tarde, me encontró en la cocina preparando la cena como siempre. Carmen, me dijo con esa sonrisa forzada que había perfeccionado, necesitamos su respuesta sobre el fin de año. Ya es 29 y necesitamos confirmar nuestros planes. La miré mientras revolvía el guiso. ¿Sus planes dependen de mi respuesta? Bueno, sí, obvio. ¿Y si mi respuesta es no? Patricia se puso rígida. ¿Por qué sería no? Es solo cuidar a los niños, Carmen. Es lo que hace todos los días. No, dije calmadamente. Lo que hago todos los días es mucho más que cuidar niños. Y esta vez, mi respuesta es no. La expresión en su cara fue de shock genuino, como si un mueble hubiera empezado a hablar. No puede decir que no, dijo finalmente. Sí puedo, respondí. Y lo hago. En ese momento Miguel entró, vio nuestras caras y preguntó, ¿qué pasa aquí? Tu madre, Patricia dijo con voz tensa. Dice que no va a cuidar a los niños. Miguel me miró como si no me reconociera. Mamá, ¿es cierto? Es cierto, confirmé. Lo que siguió fue una hora de argumentos, súplicas, intentos de manipulación emocional, pero por primera vez en 8 años, no cedí. Por primera vez en 8 años, puse mis necesidades primero. No sabían que ya había tomado una decisión mucho más grande que solo no cuidar a los niños por 4 días. No sabían que en 36 horas ya no viviría en esta casa para nada. El 30 de diciembre fue el día más largo de mi vida. Me desperté a las 5 de la mañana, 1 hora antes de lo normal, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Hoy era el día. En 24 horas estaría en Villa Esperanza, en mi propio apartamento, comenzando una nueva vida. Los niños se levantaron de mal humor. Podían sentir la tensión en la casa, aunque no entendieran completamente qué estaba pasando. Durante el desayuno, Isabela me preguntó, «Abuela,
¿Por qué mamá y papá están tan raros contigo? A veces los adultos no nos ponemos de acuerdo sobre las cosas, le dije mientras le servía avena con canela, exactamente como le gustaba. ¿Es porque no vas a cuidarnos mañana?, preguntó Carlos, uno de los gemelos. Patricia, que estaba tomando café en silencio, me lanzó una mirada envenenada por encima de su taza. Había pasado toda la noche anterior tratando de convencer a Miguel de que me presionara más, de que encontrara la manera de hacerme cambiar de opinión. Los niños están confundidos. Había escuchado que le decía a Miguel en su habitación: «Tu madre está siendo egoísta». ¿Qué clase de abuela rechaza cuidar a sus propios nietos? Tal vez deberíamos cancelar el viaje, había respondido Miguel, pero su voz sonaba derrotada, no convencida. Absolutely no. Ya pagamos todo, Miguel. Y francamente, necesito estas vacaciones después de todo el estrés que tu madre nos ha causado esta semana. Durante el día, mientras ellos estaban en el trabajo, hice las llamadas finales. El camión de mudanza vendría a las 6 de la tarde, cuando ya estuvieran de regreso. Quería que estuvieran presentes cuando me fuera. No quería que pensaran que había huido como una cobarde. A las 3, cuando fui a recoger a los niños de la escuela como siempre hacía, sabía que era la última vez. En el carro, Mateo, el más pequeño, se acurrucó contra mí como siempre hacía. «Abuela», me dijo con su vocecita de 6 años. «¿Estás triste?» «Un poquito», admití, acariciando su cabello oscuro que se parecía tanto al de Miguel cuando era pequeño. ¿Es por mamá y papá? Los niños veían más de lo que los adultos pensábamos. A veces las personas grandes tenemos que hacer cambios difíciles, mi amor. ¿Pero vas a seguir siendo nuestra abuela? Las lágrimas me quemaron los ojos. Siempre voy a ser su abuela. Eso nunca va a cambiar. Cuando llegamos a casa, ayudé a los niños con sus tareas como siempre. Preparé la merienda, supervisé la hora de juego, comencé a hacer la cena. Pero todo se sentía diferente, final, como si estuviera haciendo estas cosas por última vez. A las 5:30, escuché el carro de Miguel en la entrada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. En 30 minutos llegaría el camión de mudanza. Miguel entró primero, seguido por Patricia. Ella me miró con hostilidad apenas contenida. «Carmen», dijo Miguel sin saludar siquiera, «necesitamos resolver esto. Patricia y yo hemos decidido ir en nuestro viaje mañana sin importar nada. Si no puede cuidar a los niños, tendremos que buscar una niñera. Una niñera que nos va a costar $500 por 4 días», agregó Patricia con voz áspera. «Dinero que no teníamos que gastar porque asumimos que usted estaría aquí haciendo su trabajo. Y su trabajo. Como si ser abuela fuera un empleo, no un regalo. Está bien», dije calmadamente, removiendo el guiso que estaba cocinando. «Espero que encuentren a alguien buena. ¿Eso es todo lo que va a decir?» Patricia se acercó a la cocina con los ojos brillando de rabia. «¿No se siente mal por poner a esta familia en esta posición?» Antes de que pudiera responder, escuché el sonido de un camión grande deteniéndose frente a la casa. A través de la ventana de la cocina, vi a 2 hombres uniformados bajándose de un camión de mudanzas. Miguel frunció el ceño. «¿Quién es?» En ese momento tocaron la puerta. «¿Señora Carmen Vázquez?», gritó uno de los hombres. El silencio en la cocina fue absoluto. Miguel y Patricia me miraron como si hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Qué está pasando?», susurró Patricia. Fui hacia la puerta y la abrí. «Soy yo», le dije a los hombres de la mudanza. «Venimos por sus cosas, señora. ¿Están listas?» «Sí, todo está en mi habitación. 3 maletas y 5 cajas». «¿Maletas?». La voz de Miguel detrás de mí sonaba estrangulada. «¿Cajas? Mamá, ¿qué está pasando?». Me volteé para enfrentarlos. Patricia tenía la boca abierta. Miguel se veía como si estuviera a punto de desmayarse. «Me mudo», dije simplemente. «¿Se muda?», Patricia gritó. «¿A dónde? ¿Con quién?». «A Villa Esperanza. Es una comunidad para adultos mayores. Tengo mi propio apartamento a partir de mañana». Los hombres ya habían subido por mis cosas. En 10 minutos bajaron con todo. 8 años de mi vida cabían en la parte trasera de un camión pequeño. «Mamá, no puede hacer esto». Miguel encontró su voz finalmente. «Esta es su casa. Aquí está su familia». «Esta nunca fue mi casa», dije con una tranquilidad que me sorprendió. «He sido una huésped aquí, y aparentemente no muy bienvenida». «Eso no es cierto», Miguel protestó,
pero su voz sonaba vacía. ¿No es cierto? Repetí. Miguel, ayer Patricia me dijo que cuidar a los niños era mi trabajo. La semana pasada escuché cuando me llamaron vieja perezosa que vivía gratis y que lo menos que podía hacer era ganarme mi sustento. Patricia se puso blanca como papel. Miguel la miró con horror. No quise decir, comenzó Patricia. Sí quisiste decir exactamente eso, la interrumpí. Y está bien. Ahora ya no tienes que lidiar conmigo. En ese momento los niños aparecieron, atraídos por las voces altas y el camión afuera. Cuando vieron a los hombres de la mudanza cargando mis cosas, Sofía comenzó a llorar. Abuela, no te vayas. Corrió hacia mí y se aferró a mi cintura. Mi corazón se quebró en 1000 pedazos, pero me mantuve firme. Mi amor, voy a estar bien. Y los voy a seguir viendo. ¿Cuándo? Sollozó. Miré a Miguel y Patricia. Eso depende de sus padres. Los hombres terminaron de cargar el camión. Me di la vuelta hacia la familia que había sido mi mundo durante 8 años. La cena está casi lista, dije. Solo necesita 10 minutos más a fuego bajo. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Los 5 niños estaban llorando ahora. Miguel parecía estar en shock. Patricia alternaba entre la rabia y el pánico. Mamá, espere. Miguel me alcanzó en la puerta. No tiene que hacer esto. Podemos hablar. Podemos arreglar las cosas. ¿Pueden? Pregunté. ¿Van a cancelar su viaje para quedarse con los niños? Silencio. ¿Va Patricia a disculparse por las cosas que dijo sobre mí? Más silencio. ¿Van a empezar a tratarme como un miembro de la familia en lugar de como personal doméstico? Miguel bajó la cabeza. Eso pensé, dije suavemente. Adiós, mijo. Subí al camión de mudanza. Mientras nos alejábamos, vi a través del espejo lateral cómo Miguel y Patricia se quedaron parados en la entrada, rodeados de 5 niños llorando, sin saber qué hacer. Por primera vez en 8 años, el problema ya no era mío que resolver. El 31 de diciembre amaneció en mi nuevo apartamento en Villa Esperanza. Cuando sonó mi teléfono a las 7 de la mañana, ya sabía quién era. ¿Dónde está? Era la voz de Patricia, áspera de pánico y falta de sueño. Sonreí por primera vez en semanas. Este año no, dije, y colgué. Los primeros días en Villa Esperanza fueron como respirar aire puro, después de años en una habitación sin ventilación. Me despertaba cuando quería, desayunaba lo que se me antojaba, veía mis programas de televisión favoritos sin que nadie cambiara el canal. Pero la paz no duró mucho. Miguel comenzó a llamarme 3 veces al día. Al principio sus mensajes sonaban confundidos, heridos. Mamá, no entiendo por qué hizo esto. Los niños la extrañan terriblemente. Patricia está muy estresada tratando de manejar todo sola. Por favor, vuelva a casa para que podamos hablar. Cuando no respondía a sus llamadas, comenzaron los mensajes de los niños. Isabela llorando al teléfono. Abuela, por favor regresa. Mamá grita todo el tiempo y papá no sabe cocinar nada que no sea cereal. Carlos y Diego dejando mensajes entrecortados sobre cómo Sofía no paraba de llorar preguntando por mí. Pero el que más me quebró el corazón fue Mateo. Abuela, ¿ya no me quieres? Mamá dice que te fuiste porque estabas cansada de nosotros. Esa última grabación me hizo llorar por 2 horas. Patricia estaba usando a los niños, torciéndoles la mente, haciéndoles creer que yo los había abandonado porque no los amaba. Era cruel y calculador, y exactamente lo que esperaba de ella. El 3 de enero, cuando debían haber regresado de sus vacaciones, recibí una llamada que me heló la sangre. «Carmen», era la voz de Miguel, pero sonaba desesperada, al borde del colapso. «Necesitamos hablar, en persona. ¿Regresaron de su viaje?» Una pausa larga. «No fuimos». «¿No fueron?» «No pudimos encontrar niñera a último minuto. Estuvimos 4 días encerrados en la casa con 5 niños que no paraban de preguntar por usted. Patricia tuvo una crisis nerviosa. Yo tuve que tomar días libres en el trabajo. Ha sido un infierno, mamá». No pude evitar una pequeña satisfacción al escuchar esto, aunque me doliera saber que los niños habían sufrido. «Lo siento, mijo», dije, pero mi voz no sonaba muy convincente. «¿Puede venir a la casa? Solo para hablar. Los niños la necesitan». «No», dije firmemente. «Si quieren hablar, pueden venir aquí. Patricia no quiere ir ahí.
Dice que es darle la razón en lo que hizo. Entonces supongo que no tenemos nada que hablar. Esa tarde, Patricia tomó el teléfono de Miguel y me llamó directamente. Su voz ya no tenía ni rastro de la falsa amabilidad de antes. Carmen, esto se acabó. Ya tuvo su berrinche. Ya nos demostró su punto. Ahora regrese a casa y actúe como la adulta que se supone que es. No, dije calmadamente. Los niños están sufriendo por su egoísmo. ¿Eso es lo que quiere? ¿Hacer sufrir a unos niños inocentes? Los niños están sufriendo porque ustedes les mintieron sobre por qué me fui, respondí. Les dijeron que me cansé de ellos, cuando saben perfectamente que esa no es la verdad. Bueno, ¿qué querías que les dijéramos? ¿Que la abuela se fue porque es una amargada que no puede aceptar que ya no está a cargo? Sus palabras me confirmaron que no había cambiado nada. Para Patricia, yo seguía siendo el problema, no su actitud hacia mí. Si no regresa esta semana, continuó, vamos a hacer que los niños se queden solos en la casa. Vamos a decirles que es su culpa que no tengamos quien los cuide. Vamos a dejar que vean exactamente lo que causa su comportamiento egoísta. Era una amenaza directa. Ven y cuida a los niños o los haremos sufrir, y les diremos que es tu culpa. No van a dejar a los niños solos, dije con más confianza de la que sentía. ¿Estás segura? Pruébenos. Esa noche apenas dormí. ¿Y si realmente eran capaces de dejar a los niños solos para manipularme? ¿Y si les hacían creer que todo era mi culpa? Al día siguiente llegó otra llamada, pero esta vez no era de Miguel o Patricia, era de Mónica, la administradora de Villa Esperanza. Carmen, necesito hablar con usted. ¿Puede venir a mi oficina? Cuando llegué, Mónica tenía una expresión muy seria en su cara. He recibido unas llamadas muy preocupantes sobre usted, comenzó. Una mujer que dice ser su nuera ha estado contándole a la gente que usted tiene problemas de memoria, que abandonó a 5 niños pequeños sin supervisión, que es inestable emocionalmente. Mi estómago se hundió. ¿Qué? Dice que está muy preocupada por su seguridad y la de otros residentes, que usted necesita supervisión médica constante y que nosotros no estamos equipados para cuidar a alguien en su condición. La habitación comenzó a dar vueltas. Patricia no solo estaba manipulando a los niños, estaba saboteando mi nueva vida. También recibí una llamada de alguien que dice ser un trabajador social, continuó Mónica. Dice que hay una investigación abierta sobre abandono de menores y que necesitan saber dónde está usted. Eso es mentira, dije, mi voz temblando de rabia. Todo eso son mentiras. Mónica suspiró. Carmen, yo la conozco desde hace solo una semana, pero usted parece completamente cuerda y responsable. Sin embargo, estas acusaciones son muy serias. La junta directiva está preocupada. ¿Qué significa eso? Significa que hasta que esto se resuelva, no podemos permitir que se quede aquí. Es una cuestión de responsabilidad legal. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Pero yo no tengo dónde ir. Lo siento mucho, Carmen. Realmente lo siento. Pero tiene hasta mañana para encontrar otro lugar. Salí de la oficina de Mónica sintiéndome completamente derrotada. Patricia había jugado la carta más sucia de todas. No solo me había quitado a los nietos, ahora me había quitado mi refugio, mi nueva vida, mi dignidad. Esa tarde, cuando Miguel me llamó, su voz sonaba diferente, más dura. «Mamá, ¿ya está lista para volver a casa?» «¿Fuiste tú?» pregunté. «¿Fuiste tú el que llamó diciéndose trabajador social?» Silencio culpable. «¿Cómo pudiste hacer eso, Miguel? ¿Cómo pudiste mentir sobre tu propia madre?» Patricia dice que a veces hay que usar medidas extremas para proteger a la familia. Usted nos está haciendo daño a todos con esta fase que está pasando. Fase. Como si reclamar mi dignidad fuera una crisis de mediana edad que se me pasaría. «Los niños la necesitan», continuó Miguel. «Patricia está al borde de un colapso nervioso. Yo no puedo manejar el trabajo y 5 niños solo. Usted tiene que volver. ¿Y si no vuelvo? Entonces les vamos a decir a los niños la verdad. Que la abuela los abandonó porque prefiere vivir sola que ayudar a su familia. Era la amenaza final. Vuelve y sé nuestra empleada doméstica otra vez, o haremos que tus nietos te odien para siempre». Colgué el teléfono y me senté en mi pequeño apartamento que tendría que abandonar al día siguiente. Por primera vez desde que había tomado la decisión de irme, me pregunté si había cometido un error terrible, pero entonces pensé en las palabras de Patricia del día que escuché la conversación.
Vieja perezosa, esa mujer no tiene derecho a quejarse. Pensé en 8 años de ser invisible, de ser tomada por concedida, de sacrificar todo de mí misma hasta que ya no sabía quién era debajo de todos los roles que había asumido. No iba a volver. Iba a encontrar otro lugar. Iba a reconstruir mi vida. Iba a demostrarles que una mujer de 65 años no tiene que aceptar ser tratada como basura, ni siquiera por su propia familia. Pero primero, tenía que encontrar dónde pasar la noche. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento que tendría que abandonar al día siguiente, tomé el teléfono y marqué un número que no había marcado en 3 años. ¿Carmen? La voz de mi hermana Rosa sonaba sorprendida. Hermana, ¿qué milagro es este? Rosa vivía a 2 horas de aquí, en un pequeño pueblo donde había comprado una casa después de jubilarse de su trabajo como maestra. Durante los 8 años que viví con Miguel y Patricia, apenas habíamos hablado. Siempre estaba muy ocupada con los niños. No tenía tiempo para visitas familiares. Rosa, mi voz se quebró. Necesito ayuda. Le conté todo. La conversación que había escuchado, mi mudanza a Villa Esperanza, las mentiras de Patricia, cómo me habían obligado a salir de la comunidad. Rosa me escuchó sin interrumpir. Ven para acá, dijo cuando terminé. Ahora mismo, esta misma noche. Pero Rosa, no quiero ser una carga. Carmen, su voz se volvió firme. ¿Cuántas veces te quedaste conmigo cuando éramos niñas y yo tenía miedo en las tormentas? ¿Cuántas veces me defendiste de las niñas crueles en la escuela? ¿Cuántas veces me ayudaste con dinero cuando recién empecé a trabajar? Las hermanas no son cargas, hermana. Son familia de verdad. Esa madrugada, un taxi me llevó a casa de Rosa con mis 3 maletas y 5 cajas. Ella me esperaba con café caliente y un abrazo que me hizo llorar por primera vez desde que había dejado la casa de Miguel. «Te ves cansada», me dijo, estudiando mi cara. 8 años cansada. Los siguientes días fueron una revelación. Rosa vivía sola en su casa de 2 habitaciones, pero no se sentía sola. Tenía amigas del pueblo que venían a tomar café por las tardes. Participaba en el club de lectura de la biblioteca. Ayudaba a organizar eventos en la iglesia local. Tenía una vida plena, interesante, sin depender de nadie. Después de divorciarme de Ernesto, me explicó mientras preparábamos almuerzo juntas. Pensé que mi vida había terminado. Tenía 58 años, mis hijos ya grandes. No sabía qué hacer conmigo misma, pero resulta que cuando dejas de vivir para otros, descubres quién eres realmente. El 4.º día que estuve ahí, Miguel me encontró. No sé cómo consiguió la dirección de Rosa, pero apareció en la puerta con cara de funeral. «Mamá», dijo cuando Rosa le abrió, «necesito hablar con usted». «Habla», dije desde la sala, sin invitarlo a sentarse. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba de varios días, ropa arrugada. «Los niños no comen bien», comenzó. «Sofía llora todas las noches. Mateo pregunta todos los días cuándo va a volver. Isabella tuvo que quedarse en casa de una amiga porque dice que no puede soportar el ambiente en la casa». «¿Y Patricia?» Miguel bajó la cabeza. «Patricia dice que todo esto es culpa suya, que usted está siendo manipuladora, que está usando a los niños para conseguir lo que quiere. ¿Y tú qué piensas?» Por primera vez en años, Miguel me miró realmente. «Pienso que yo fui un hijo terrible. Pienso que dejé que mi esposa tratara a mi madre como si fuera una empleada doméstica», completé. «Sí», su voz se quebró. «Y pienso que cuando papá murió, en lugar de cuidarla como usted me cuidó a mí, dejé que ella cuidara a todos nosotros hasta que se olvidó de cuidarse a sí misma». Las lágrimas corrían por su cara ahora. «Mamá, por favor, vuelva, pero no como antes. Como la abuela que merece ser, como la madre que siempre fue». «¿Y Patricia está de acuerdo con eso?» Miguel se quedó callado un momento muy largo. «Patricia y yo estamos teniendo problemas. Ella no puede entender por qué la defiendo a usted ahora. Dice que me está cambiando, que me está manipulando incluso desde lejos». «No te estoy manipulando, mijo», dije suavemente. «Solo te estoy dejando ver quién has sido estos últimos años». «Lo sé», susurró, «y me avergüenzo». Rosa, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con una taza de café para Miguel. «Tu madre no va a volver a ser tratada como sirvienta», le dijo con voz firme.
Si quieren una relación con ella, va a ser bajo sus términos, no los de ustedes. Miguel asintió. ¿Cuáles son sus términos? Me sorprendí de lo claros que los tenía. Primero, una disculpa real de Patricia. No fingida, no forzada. Real, reconociendo cómo me trató. Segundo, voy a tener mi propia casa. Puede ser cerca de ustedes, pero no con ustedes. Voy a cuidar a los niños cuando yo quiera, como un regalo que les doy, no como una obligación. Tercero, voy a ser incluida en las decisiones familiares que me afecten. No voy a ser informada de los planes. Voy a participar en hacerlos. Y cuarto, mi voz se endureció. Si alguna vez vuelven a usar a los niños para manipularme emocionalmente, si alguna vez vuelven a mentir sobre mí o a amenazarme, no voy a desaparecer por unos días. Voy a desaparecer para siempre. Miguel asintió a cada punto. ¿Está dispuesta a intentarlo? No, dije. Y su cara se desplomó. No estoy dispuesta a intentarlo hasta que Patricia venga aquí y me pida perdón cara a cara. 2 semanas después, Patricia apareció en casa de Rosa. Se veía tan mal como Miguel, pero en sus ojos había algo que no había visto antes, humildad real. Carmen, comenzó, y su voz temblaba. Vine a pedirle perdón. Me quedé callada, esperando. Usted sacrificó 8 años de su vida por nosotros. Vendió su casa, nos dio su dinero, cuidó a nuestros hijos, mantuvo nuestra casa funcionando. Y yo la traté como si fuera invisible, como si no importara, como si fuera una empleada doméstica, dije. Peor que eso, admitió, las lágrimas comenzando a caer. Porque a una empleada por lo menos le pagas y le das las gracias. Se sentó en el sofá frente a mí, completamente derrotada. Los últimos 2 meses han sido un infierno. Tuve que tomar licencia del trabajo porque no podía manejar 5 niños sola. Miguel tuvo que contratar una niñera que nos cuesta más de lo que ganamos. Los niños están deprimidos, tristes, preguntando por usted constantemente. ¿Y? Pregunté. Y me di cuenta de que usted no era la que nos estaba complicando la vida. Usted era la que nos la estaba haciendo posible. Sin usted, no podíamos funcionar. Sin usted, no éramos una familia. Éramos solo 2 adultos ahogándose. Patricia se limpió los ojos. Le mentí a esa gente en Villa Esperanza porque estaba desesperada, porque no podía aceptar que usted había tomado control de su vida, porque me daba terror que los niños se dieran cuenta de que usted era mejor abuela de lo que yo era madre. Esa confesión me tomó por sorpresa. ¿Qué? Es la verdad. Usted conoce a cada niño mejor que yo. Usted sabe exactamente cómo consolar a Sofía cuando tiene pesadillas, cómo motivar a Isabela cuando está frustrada con la escuela, cómo manejar las peleas de los gemelos. Usted es la madre que yo nunca aprendí a ser. Por primera vez en 8 años, vi a Patricia como lo que realmente era. Una mujer insegura que había usado la crueldad para esconder sus propias inadecuaciones. Por favor, continuó, regrese. No como niñera, no como empleada, como la abuela de los niños, como la madre de Miguel, como familia. 3 meses después, estaba en mi nueva casa. No era grande, solo 2 habitaciones, pero era mía. Miguel la había ayudado a encontrar, Patricia había ayudado a decorarla, y los 5 niños habían plantado flores en el pequeño jardín trasero. Vivía a solo 10 minutos de la casa familiar. Los niños venían a visitarme después de la escuela 3 días a la semana. Los fines de semana, a veces me quedaba con ellos, pero solo cuando yo quería. Patricia y yo nunca llegamos a ser mejores amigas, pero desarrollamos un respeto mutuo. Ella reconoció mi lugar en la familia. Yo reconocí que estaba tratando de mejorar como madre. Miguel se convirtió en el hijo que siempre había sido en el fondo. Atento, agradecido, respetuoso. Había aprendido que amar a su madre no significaba elegir entre ella y su esposa. Significaba asegurarse de que ambas fueran tratadas con dignidad. 1 año después del día que escuché esa conversación devastadora, estaba celebrando mi cumpleaños número 66 en mi propia sala, rodeada de mi familia. Los 5 nietos habían hecho dibujos especiales para mí. Miguel había preparado mi comida favorita.
Patricia había comprado un pastel hermoso, pero el regalo más grande era la tranquilidad en mi corazón. Por primera vez en años, no era amada por lo que hacía, sino por quien era. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi mecedora nueva, la que Rosa me había dado como regalo de mudanza, y pensé en Roberto. Lo logré. Le susurré a la foto que tenía sobre la mesa. Encontré mi camino de vuelta a mí misma. El precio de la dignidad había sido alto, pero había valido cada lágrima, cada momento de soledad, cada vez que tuve que ser más fuerte de lo que creía posible, porque al final había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para enseñarle a la gente cómo tratarte, y nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo.